Y siguiendo un poco con las críticas que ha recibido el conductismo, posiblemente una de las más sonadas a lo largo de la historia fue la que Chomsky le hizo a Skinner respecto a la conducta verbal y demás. ¿Qué opinión te merece tal crítica y si crees que es digna de la repercusión que ha acarreado realmente a lo largo de los años? La crítica pues te voy a contar una anécdota. Yo durante la carrera tuve que hacer un trabajo sobre la crítica de Chomsky a Skinner. Estaba publicado en castellano. Era un pequeño librito. No estaba publicado el conducta verbal. Es decir, yo tuve que hacer una trabajo sobre una crítica de una obra a la que no tuve acceso, pero tenía acceso a la crítica directamente. Entonces, casi todos los compañeros de mi época conocen por eso la crítica de Chomsky, pero no conocen. La conducta verbal se tradujo al castellano como en el 74, por ahí, el 73 o 74. Es decir, yo te estoy hablando del 70 y... No, perdón. Conducta verbal se tradujo al castellano, decía, nosotros nos llevó a través de... Yo ya había acabado la carrera, es decir, debía ser el 76 o por ahí. Y la crítica de Chomsky se tradujo al castellano inmediatamente, es decir, estaba ya cuando yo era estudiante. Ya esa era una nota curiosa, ¿no? Claro, la crítica fundamental. Yo que he leído las dos, la crítica de Chomsky y el conducta verbal, varias veces, yo creo que Chomsky, primero, Chomsky se equivoca en el sentido de que no entiende Skinner. No lo entiende, obviamente. Gran parte de las críticas son banales y gran parte de la crítica es, desde luego, formalmente, de una mala educación tremenda. Es casi de un militante. Es decir, es horroroso, le llama travesti en un momento determinado a Skinner. Tiene una frase apoteósica, y con eso te voy a describir lo que a mí me parece la crítica de Chomsky. Tiene una frase apoteósica. Te la digo más o menos de memoria, no me la sé de memoria, pero dice, más o menos, hasta donde sabemos, el lenguaje depende de factores desconocidos de tipo biológico, cerebral o genético, etc. Hasta donde sabemos, factores desconocidos. Oiga, ¿qué está apelando a mi fe? Diga usted, no sabemos, o sea, puede usted decir, no sabemos suficiente y podemos sospechar, o yo mantengo la hipótesis de que esto es fundamentalmente una cuestión innata, etcétera. Pero oiga, hasta donde sabemos desconocido, demuestra muy poco rigor intelectual, pero muy poco rigor intelectual. La crítica de Chomsky a Skinner es una crítica, como digo, mal encarada, muy banal, no entiende a Skinner, etc. ¿Qué pasó? Que Skinner decide extinguirle la conducta. Chomsky en ese momento estaba empezando, no era un tío súper conocido y Skinner sí lo era. Y entonces, bueno, no le voy a responder porque entonces le voy a la cancha, le voy a reforzar y entonces me voy a meter en polémica. Yo creo que se equivocó. El propio Skinner cuenta después que él, en la BBC, en un viaje que hizo a Inglaterra, estaba Chomsky haciendo unos cursos no sé dónde tal, y estaban los dos en Inglaterra. Y entonces la BBC le propuso un debate público. Vosotros imagináis, por cierto, en alguna televisión española, un debate público entre dos personajes como este, pero es la BBC inglesa, claro, es la diferencia. Entonces, creo que eso fue a principios de los 70 o a finales de los 60, no me acuerdo. Un debate sobre psicología, ¿no? Y entonces, bueno, ambos aceptaron, pero Skinner puso condiciones. Y la primera condición que le puso fue que hablaran lo mismo, al mismo tiempo los dos, porque dice él de broma, hombre, es que Chomsky habla mucho y no deja hablar a nadie. Entonces él puso como condición hacerlo como si fuera un torneo de ajedrez, en donde cada uno tiene un tiempo, en fin, como se hacen los debates ahora en política, y que dice de esta forma, dice, como él habla mucho, dijo Skinner en plan irónico, él agotará su tiempo pronto y así me quedará a mí para el final. Bueno, lo cierto es que Chomsky no aceptó ese debate. Más anécdotas al respecto, ¿no? Hombre, la evolución histórica de la aplicación práctica, si queréis, de una y de otra, ahí están. Chomsky partía de que, bueno, las estructuras gramaticales fundamentalmente eran de tipo innato, ¿no? Si uno va buscando cuáles son esos elementos básicos innatos que constituirían el lenguaje, cada vez se han ido reduciendo más. Sí, bueno, cada vez se ha ido reduciendo más. Es decir, los datos empíricos que apoyan la teoría de Chomsky, aparte de la creencia o la fe, los datos empíricos reales
sobre regularidades gramaticales entre los distintos idiomas, comparando distintos idiomas y distintas lenguas, etcétera, cada vez son menores, ¿eh? No digo que no lo haya, pero cada vez son más pequeños. No es tan universal, ¿no?, esa gramática generativa como parecía. Los datos de Skinner nos indican que la conducta verbal de Skinner ha empezado a crecer en los últimos años, en los últimos 10 años así, el número de publicaciones, etcétera. Incluso se llega en el año 80 y tanto, se llega a constituir una revista que es el Journal of Verbal Behavior, es una revista de análisis conductual, que es una revista que se empieza a publicar, me parece que era semestralmente y ahora ya es trimestral, o sea, y cada vez tiene más publicaciones. Y donde además demuestra que no es tan tonta la versión de Skinner de la conducta verbal como siempre es en la práctica, que se lo digan a la gente que trabaja con niños autistas y con dificultades de lenguaje, que le diga si les es útil o no saber lo que son los mandos, lo que son los tactos, en qué orden hay que enseñarlos, etcétera, y si sirve la taxonomía de Skinner o no, en la práctica, en la práctica. No estoy hablando a nivel teórico, que por supuesto uno puede postular otro tipo de taxonomías, etcétera, pero en la práctica. Y yo, ¿qué queréis que diga? Participo mucho de la filosofía pragmática de William James y participo mucho de la idea de que las teorías al final, donde se validan es con los hechos. Una teoría científica no es más que una herramienta para transformar el mundo. Y si no transforma el mundo, es absolutamente innecesaria, quiero decir. Y esto es un problema como la evolución. Quiero decir, lo que pasa es que eso lo dará la perspectiva temporal, claro, y somos demasiado presentistas, es decir, necesitamos mucho más tiempo. Así, yo no lo veré, ni vosotros seguramente, pero si vosotros me dijerais, ¿cómo crees que será la psicología dentro de 200 años? Yo creo que será muy skinneriana. Habremos superado a Skinner, porque será un tipo que se verá como Newton, ¿no?, y a lo mejor nos llegará nuestro Einstein, pero en las bases fundamentales de la manera de pensar será mucho más skinneriano que cognitivo y que toda la psicología dualista. Sí, totalmente.